Coloquen su fecha, por favor. Cuaderno de Historia del Perú. Fecha 11 de agosto del 2020. A ver, tengo unos problemas de la señal del internet. Si se llegara a cortar, jóvenes, ya la conexión, voy a tratar de solucionar el problema. Se vuelven a conectar nuevamente. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. ¿Cómo está, señor Maguiña? ¿Todo bien? ¿Cómo está? 11 de agosto del 2020. Muy bien. Cuaderno de Historia del Perú. Cuaderno de Historia del Perú. Tenemos a Valentino con pereza. Vamos a hacerlo trabajar a Valentino. A ver, Valentino, dígame, ¿por dónde nos habíamos quedado? ¿Qué tema? Un trabajito que les mandé a hacer, ¿cierto? Sí, Miss, aquí está. Una pregunta. Es que al momento de buscar me estaba equivocando con eso de las autoridades del Metrópolis, que me estaba confundiendo. Ya. A ver, ¿cómo has trabajado tu cuadro? Usted dijo en una hoja de color, ¿no, Miss? Exacto. ¿Miss? De color o en blanco, como quiera. Ah, ya tenemos al señor Jefferson. ¿Cómo está Jefferson? ¿Todo bien? ¿Con ganas de trabajar? Así está mi trabajo, excepto que las autoridades de Metrópolis yo no lo tuve porque me confundió con lo que se puso, pero aquí tengo autoridades propias del virreinato. Ya. Las autoridades propias del virreinato son aquellas que gobernaron acá en el territorio americano. Por lo tanto, también es parte de las autoridades virreinales, también forman parte. Lo que pasa que hubieron dos tipos, ¿no? Ustedes han tenido que trabajar dos tipos de autoridades. Unas que estuvieron en España y otras que estuvieron acá en América. ¿Ok? Así han debido trabajarlo. En un solo cuadro. Me imagino que lo han trabajado. A ver, pónganme en su cámara, algunos, los que tengan su cámara, por favor, si es que tienen duda. Ahí está Carlos con su cuadrito. Ya, muy bien, Ariana. Maguiña, ¿ha hecho su trabajo? A ver, Jefferson. Muy bien. Moisés me dijo que ya iba a hacer sus trabajos, ¿ah? Hoy día sí lo ha hecho, ¿verdad? ¿O no? A ver, pongan sus cuadros. ¿Nada? Bien. Muy bien, Jefferson. Ya. Ok. Ya. Miren, ve. A ver, Jaramillo. Ok. Vamos a tomar Pongan todos sus cuadros, por favor. Pongan todos sus cuadros, ¿sí? Pongan en la cámara los que tienen sus cuadritos. Ahí manténganlo, por favor. Manténganlo ahí. Todos. Jefferson también. Moisés también. Fabiana. Un poquito más acércalo, Fabiana, a tu cámara. Ya, acérquenlo, por favor. Ok, ahora sí, bájenlo. ¿Ya? Muy bien. Solamente quería guardar la información. Ahora sí te voy a compartir. Hasta aquí habíamos trabajado. ¿Es así o no? Aclárenme, por favor, porque a veces me suelo confundir con lo que trabajo en quinto. No, nos quedamos en la rebelión de los pequeños inconvenientes, o la Cuarta Guerra Civil. Sí, eso, Ah, ya. Hemos terminado la rebelión de los encomenderos, de los pequeños encomenderos, ¿cierto? Y luego ya teníamos la formación del virreinato. Entonces, con tu cuadrito en la mano, déjalo ahí a un costadito, por favor, y vas a colocar como título
el virreinato del Perú. ¿Sí? El virreinato del Perú. ¿Ok? Anótalo, por favor. Coloca la fecha del día de hoy. Anota el virreinato del Perú. Ok. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la formación del virreinato del Perú, estamos hablando de una ley que vino desde España, vino al Perú con esa ordenanza, ¿no? Con esa manifestación de que acá en el territorio americano se debía establecer el virreinato del Perú, ¿no? Y eso pues dio lugar a estas rebeliones de los encomenderos y luego todo lo que hemos estudiado de los grandes y de los pequeños encomenderos. Cuando se termina la rebelión de los pequeños encomenderos, viene al territorio peruano el quinto virrey del Perú. ¿Y quién es el quinto virrey del Perú? Don Francisco de Toledo. En el año 1569 viene Francisco de Toledo con ese título de quinto virrey del Perú. ¿Por qué va a ser importante este personaje en la historia de nuestro país? ¿Por qué es tan importante? Porque gracias a Francisco de Toledo se llega a instaurar un gobierno estable dependiente de España. O sea, que ya no van a haber más rebeliones, ya no van a haber más luchas, ¿no? En contra de la corona española. Aquí queriéndole arrebatar los territorios a la corona española, ya no. Ahora, por mucho tiempo, se va a establecer este gobierno dependiente de España con el nombre de virreinato. Entonces, Francisco de Toledo, el quinto virrey del Perú, es conocido en la historia nuestra como el gran organizador del virreinato peruano. Yo te pregunto, alumno de cuarto año, ¿a quién se le conoce como el gran organizador del imperio incaico? No te estoy hablando ahorita de virreinato, te estoy hablando del imperio incaico para hacer similitud. A ver, ¿a quién se le conoce como el gran organizador del imperio incaico? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? ¿El Inca? Pachacute, ¿cierto? El Inca Pachacútec viene a hacer esta autoridad que va a llegar a extender el territorio tanto por el norte como por el sur, va a anexar muchísimos territorios y ese reino incaico va a tomar el nombre de Tahuantinsuyo, ¿no? Él va a organizar tanto así que miren, ve, anexó a los chinchas, anexó a los chimús, anexó a los chachapoyas, anexó a los cañaris, ¿no? Todos los reinos que se encontraban alrededor, a lo largo del territorio peruano fue anexando. Es por eso que, haciendo una similitud, en el imperio incaico también hubo un personaje que se encargó de organizar el territorio y de llegarlo a extender. Igual fue Francisco de Toledo. El territorio ya estaba, ¿no?, en crisis, por lo tanto, con su llegada se va a reinar la tranquilidad en el virreinato peruano, considerado como el gran organizador del virreinato. ¿Cómo es que logra organizar un territorio tan extenso? ¿Cómo lo logra? Realizando diferentes medidas. ¿Cuáles son esas medidas que adopta Francisco de Toledo? La primera gran medida que va a tomar Francisco de Toledo, me imagino que estás anotando esto en tu cuadernito, ¿cierto? La primera gran medida que va a adoptar Francisco de Toledo
va a ser la visita que realice al Perú, al territorio que había sido de los incas. Por 5 años, Francisco de Toledo va a realizar esta visita al territorio que había acogido, ¿no? Al territorio que le había tocado gobernar, a ese territorio que había sido del Imperio Incaico. Por lo tanto, la historia reconoce como esta primera medida, se llama la visita general al Perú. En esta visita general al Perú, lo que Francisco de Toledo buscaba era hacer conocer a los diferentes pueblos incaicos, a los diferentes reinos que los incas habían sometido, que ahora el inca ya no era la autoridad, que ahora este pueblo, este territorio dependía de España. Era necesario hacer conocer la presencia del rey hasta el pueblo más recóndito del territorio peruano. Por lo tanto, pues 5 años dura esta visita general. Durante estos 5 años no es que se dedique a pasear y a conocer qué bonito andando de viaje, no, sino que desde el lugar que se encontraba iba dictando otras medidas para poder fortalecer el territorio que le había tocado gobernar. ¿Cuál es esa otra medida? Establecer la mita minera. ¿Qué cosa es mita? Una palabra, una forma de trabajo que heredó del Imperio Incaico. ¿Y cómo la conoció? Yendo a los pueblos, ¿no? Conociendo el territorio incaico. Es así como se llegó a enterar que en el Imperio Incaico se había trabajado esta forma, ¿no? De esta manera, de la mita. Lógicamente, en el Imperio Incaico no hablamos de mita minera, sino de mita agrícola. ¿Y qué es mita? A ver, vamos a preguntar por acá a ver, ¿a quién le preguntamos? Señorita Fabiana. ¿Tiene micrófono, Fabiana? A ver, Fabiana. Sí. ¿Qué es para usted mita? Cuando ha escuchado hablar de la forma del trabajo incaico. Mita era trabajo obligatorio para los... Ay, era un trabajo obligatorio que daban a los esclavos, ahí está, creo que. Ya, en el Imperio Incaico. En el Imperio Incaico. No hubieron esclavos. A ver, era el trabajo obligatorio, sí, pero que hacían los mismos pobladores, ¿no? Los pobladores, sí. Ajá, Sí. para trabajar las tierras del Inca y las tierras del Sol, ¿ok? Entonces, Ya. ese mismo sistema lo adoptó Francisco de Toledo. Ese mismo sistema lo adoptó, pero para el trabajo en la minería. ¿Ok? Trabajo obligatorio. Te estoy obligando a que vayas a trabajar a la mina. Ahora, ¿a quién le obligaba? No obligó a esclavos. El negro esclavo, recordemos, por favor, que el negro no fue a las minas. El negro esclavo vino para trabajar en las grandes haciendas. ¿Okay? ¿Quién fue a la mina entonces? ¿A quién se le obligó que vaya a la mina en ese trabajo llamado mita? Al indígena. Era el único que conocía el territorio andino. Es por eso que a ellos se les obligó que fueran al trabajo de la minería. Y como era un trabajo obligado y por turno, entonces, por eso es que se denominó mita. ¿Con qué objetivo estableció esta forma de trabajo? Para poder asegurar la mano de obra. Nadie iba a querer, ¿no? Nadie iba a querer dejar a sus familias para irse a la mina de Potosí, ¿no? Al Alto Perú. Nadie quería dejar a sus familias. Es por eso que se obligaba al indio a ir a esta zona. Tenemos 2 grandes minas en la época del inicio, ¿no? del virreinato peruano. La mina de Potosí, en el Alto Perú, donde se extraía la plata, y la mina de Huancavelica,
donde se extraía el mercurio o azogue. Historia del Perú de segundo año. Esto lo has estudiado, ¿verdad? ¿Para qué servía el mercurio o azogue? ¿Por qué era necesario tener el mercurio para poder trabajar la plata? ¿Qué le favorecía el mercurio a esta extracción de la plata? Historia del Perú de segundo año. Y no me digan que no lo han estudiado. A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Dónde está? A ver, señor Carlos. Dígame usted. ¿Cuál era la importancia del mercurio en la extracción de la plata? ¿Para qué servía el mercurio o azogue? Para construir plazas. ¿Para qué? Para construir plazas. No. El mercurio es un mineral, ¿cierto? Se extraía de las minas. Pero ¿para qué servía? ¿Por qué era necesario? Si mercurio no iba a España, iba oro y plata a España. Entonces, ¿para qué era importante la mina de Huancavelica de donde se extraía el mercurio? La presión de limpiaba la plata. Muy bien, Plata. para la purificación de la plata. ¿Ok? ¿Quién más lo dijo? Ajá. Ok. ¿Quién más lo dijo? Jefferson y escuché dos vocecitas. Ah, ya, Hugo. Muy bien. Entonces, el mercurio servía para la purificación de la plata. Por eso era necesario. Y cerca a la mina de Potosí se estableció, se creó, se construyó la famosa Casa de la Moneda. Allí se acuñaban monedas de oro y monedas de plata. En este sistema de la minería también se estableció uno de los impuestos importantísimos, que era el quinto real. O sea, si tú eras un minero, si tú tenías una mina, ¿no? Tenías a tus indígenas trabajando para ti, todo lo que se sacara de la mina tenía que ir la quinta parte para el rey, ¿no? En esto constituía ese tributo llamado, ese impuesto, perdón, llamado quinto real. La quinta parte de la producción de las minas se iba para España, ¿no? Tanto de plata como de oro. ¿Qué otra obra importante tuvo don Francisco de Toledo? Por supuesto, acabar con todo lo que correspondía a insurrecciones. Todo lo que era visto como una insurrección, como alguna lucha, era necesario que Francisco de Toledo le decida. Él acaba con la resistencia de Vilcabamba. Nosotros hemos estudiado ya los incas de Vilcabamba. Yo te he puesto aquí al último, ¿no? Porque terminan con la resistencia de Vilcabamba, manda a ejecutar a Túpac Amaru I, ¿no? Y aquí se va a dar todo este movimiento llamado el Taquióncoy. Te pregunto, alumno, ¿quién fue el primer inca de Vilcabamba? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? A ver, Valentino. Manco Inca, Miss. Manco Inca. ¿Quién lo dijo? Yo, André. André, muy bien. Muy bien. Ustedes saben que las participaciones tienen sus notas. Entonces, con toda esa revuelta que había iniciado este reducto de indios, ¿no? Que se hacían llamar incas de esta zona de Vilcabamba, ¿no? Va a llegar a terminar Francisco de Toledo con el último. ¿Ok? ¿Quién es considerado el último? Túpac Amaru I. Y ahí se termina el último reducto de los incas. Además, Francisco de Toledo, para poder conocer cuántos indígenas tenía el territorio que había recibido, aplica un censo. ¿Y para qué era necesario ese censo? Para conocer cuántos indios hay. ¿Y por qué quería saber cuántos indios hay? Porque él creó las famosas reducciones.
a toda la población indígena las agrupaba en pueblos, ¿no? Los indígenas que vivían en las zonas altas, por ejemplo, ¿no? Las zonas de las tierras, los juntaba, ¿no? En las zonas más planas, en las zonas más accesibles, y a ese pueblo, ¿no? En donde se habían construido las casas, donde se habían juntado los indígenas, se les llamó reducciones. ¿Qué es una reducción? Es un pueblo de indios o de indígenas. ¿Y para qué creó esas reducciones? Ah, muy fácil, pues. Recuerden que a un grupo de indígenas le correspondía un español. ¿Para qué? Para que los adoctrine y les enseñe el idioma. Entonces, este español no iba a andar pues de cerro en cerro buscando a los indígenas, ¿no? Ni tampoco iba a buscarlos para poder cobrar los tributos. Recuerden que el indígena fue el único que pagó tributo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba recibiendo esta enseñanza, esta religión, entonces debía pagar tributos al rey. Muy bien, el español no iba a andar de cerro en cerro, entonces era necesario juntar a los indígenas, hacer sus casas cerca, y a ese pueblo de solamente indígenas se les llamaba reducciones. ¿Con qué objetivo? En el objetivo de hacer más fácil el cobro de tributos y hacer más fácil pues la evangelización, ¿no? Pero sobre todo el cobro de tributos era lo más importante, porque de esto vivían los españoles, del tributo indígena. Muy bien, me indican por favor si lograron terminar hasta ahí. Entonces vemos que don Francisco de Toledo, por la historia peruana, es considerado como el gran organizador del virreinato peruano. Y él viene a ser el virrey número 5, el quinto virrey que viene al Perú y establece todas estas medidas. ¿Cuál es la medida primera que establece? La visita general al Perú. Conociendo el pueblo peruano, va a poder ir estableciendo otras medidas. ¿Ok? Muy bien. Él mismo viene también con estas leyes, ¿no? De las diferentes autoridades que debían dirigir el pueblo peruano en el territorio virreinal, ¿ok? Pero para ello, pues, habían otras autoridades, aquellas que se encontraban en España, en la metrópoli. Por eso teníamos dos grandes grupos, las autoridades metropolitanas y las autoridades locales. En la metrópoli, en España, se encontraba el rey. El rey nunca vino al virreinato. Ninguno de los reyes, ni de la dinastía borbónica, ni de la dinastía de los Habsburgo, que fue primero, llegaron al territorio del virreinato. ¿Sí? Entonces tenemos en España al rey, al Consejo de Indias y a la Casa de Contratación de Sevilla. Acá, en el territorio virreinal, ¿a quién tuvimos? Lógicamente, la cabeza, la autoridad central era el virrey. Luego teníamos a la Real Audiencia, que ya ustedes han investigado cuál es la función de la Real Audiencia. Luego hemos tenido al corregidor, pero con la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, la figura del corregidor, el nombre de esa autoridad llamada corregidor, va a ser cambiada por intendente. Luego hemos tenido al cabildo y por último a la figura principal de la reducción, ¿no? El cacique o curaca. ¿Ok? Me indican por favor si lograron terminar. Y ahora sí, con su hojita en la mano, una vez que terminas esto, vas a pegar lo que tú has investigado, ese cuadrito que tú has realizado. ¿Ya? ¿Me avisas? Me imagino que ya es suficiente, ¿no?
¿Ok? ¿Suficiente? ¿Ya, chicos? Mucho se demora. Ahora sí saquen su cuadrito, ¿ya? Quiero verlos pegando su hoja. Por favor, saquen todo su hojita. Saquen su hoja. ¿Ok? Con la hoja pegando. Muy bien. Entonces, tú has debido trabajar dentro de las autoridades metropolitanas, ¿no? No te asustes, esto no lo vas a copiar, simplemente si algo tú no has trabajado dentro de tus apuntes, lo vas a anexar. Por ejemplo, de repente tú habrás realizado tu cuadrito de la siguiente manera. A ver, vamos a aumentar una hojita por aquí. A ver. ¿Ya? Me imagino que tú habrás trabajado de esta manera, ¿no? Autoridades virreinales, ¿no? Autoridades en el virreinato, no sé, de repente has podido colocar esto, ¿no? Dentro de estos dos grupos, perdón, dentro de esto vamos a trabajar los dos grupos. Unos en la metrópoli, ¿ok? Y otro, quizá lo has colocado aquí, en América o en el virreinato, ¿no? Como tú quieras colocar. Nos está quedando poco tiempo, vamos a apresurar. En el virreinato, ¿cierto? Y en la metrópoli, por ejemplo, has trabajado tú el rey, ¿no? El rey. Y en el rey, quizá tú has puesto ahí cuál es la función del rey. ¿Cuál era la función del rey? A ver, ¿a quién le preguntamos? Jaramillo, ¿qué puso usted en la función del rey? No puso la función del rey. No puso la función del rey. A ver, ¿qué puso Carlos? Carlos, ¿qué puso en función del rey? ¿Qué escribió usted en función del rey? Nada. A mí tampoco, no. No escribí. Nada. A No ver, me cambié. Ivana, ¿qué puso usted en función del rey? ¿Nada? ¿Alguien que... Miss, A ver, ¿el rey o el virrey? el rey. Ah, no, Miss, ese no lo puse. Tampoco, no han hecho ustedes las autoridades que estaban en la metrópoli. Ay, ay, ay. Ya. A ver, vamos a avanzar acá. Ahí tenemos al rey. Ay, no, no. Para que ustedes lo vayan trabajando, ¿no? En el rey, quizá tú has debido colocar que era la máxima autoridad en España y en América, ¿ok? Ahí tenemos una función. ¿Qué otra función tenía el rey? Emitía leyes. ¿Qué nombre se les daba a sus leyes? Reales cédulas. Otra función que ha podido tener el rey, nombrar, designar a los virreyes. Tú elige cualquiera, eso ya lo sabes tú, ¿no? El rey era el que designaba a los virreyes, ¿ok? ¿Y cómo lo designaba? Mediante reales cédulas. Esa real cédula, ¿no? Era el documento que firmaba el rey. ¿Ya? Tú arregla tu cuadrito que has trabajado y colócale una función. ¿Ya? Yo te he traído acá las dos dinastías que reinaron durante todo el virreinato peruano. La primera, la dinastía de los Habsburgo, y luego la dinastía de los Borbones.
¿Ya? Organiza tu esquema. ¿Qué más? ¿Qué otra autoridad? El Consejo de Indias. No vas a copiar todo lo que está aquí. Lo que quiero es que tú sintetices con la información que tú tienes. A ver, vamos a preguntarle a ver, ¿a quién le preguntamos? Ariana. Ariana, ¿qué función has puesto en el Consejo de Indias? ¿Has trabajado el Consejo de Indias? No, Miss. Ustedes no han hecho, las autoridades que se encontraban en España. Bueno, este trabajo les voy a dejar para el corte, ¿ok? Mira, ve, organizas tu cuadrito nuevamente y yo te estoy dando acá algunas funciones. El Consejo de Indias elaboraba las leyes para América. ¿Cómo se llamaban esas leyes? Leyes de Indias, porque eran para los indígenas, ¿ok? ¿Qué más hacía ese Consejo de Indias? Proponía una relación, ¿no? Yo propongo al señor, no sé, Federico para que sea virrey del Perú. Ahora, si el rey lo aceptaba, bien. Si no, tampoco. El rey tenía la última palabra. ¿Ok? Supervisaba también a las autoridades, ¿no? Que debían venir a esta zona. ¿Cómo las supervisaba? Mediante visitas. ¿Qué eran las visitas? Su nombre lo dice, ¿no? Era inspecciones que se hacían en el territorio del virreinato. Venía una persona con el título de visitador, venía a conocer cuál era la labor que estaba realizando el virrey de turno. ¿Ya? Y luego también aplicaba juicios de residencia. ¿Qué es un juicio de residencia? Lo que ahora vendría a ser un proceso judicial. Cuando el virrey terminaba su periodo de gobierno, entonces se le sometía a un juicio de residencia. Si todas las obras que había realizado habían sido para bien, entonces iba libre a España, se regresaba. Si no, se le sometía a un juicio. En el virreinato peruano no hubo ningún virrey que fue condenado por un juicio de residencia. Ninguno. ¿Ya? Entonces, no es necesario que lo copies todo. Te estoy pidiendo que sintetices. Y me imagino que también en la Casa de Contratación de Sevilla tampoco has hecho nada, no lo has mencionado, ¿cierto? Se te ha pasado. Se te han pasado todas las autoridades que estaban en España. Entonces tenemos ahí la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Cuál era la función principal? Todos los asuntos comerciales, controlar el comercio entre España y las colonias. Se encargaba de toda la parte comercial, ¿no? ¿Cómo controlaba el comercio? Verificando, imponiendo, ¿no? Tributos, estableciendo impuestos, ¿no? Entonces, cuando tú escuches la palabra de esa autoridad Casa de Contratación de Sevilla, sabes que era la autoridad relacionada con todo el área comercial entre España y las colonias. ¿Ok? Entonces, para la siguiente parte, me imagino que ya vas a poder establecer muy bien tu cuadrito. ¿Ya? Y volvemos con todas las autoridades que se encontraban acá en el virreinato. Muy bien, jóvenes. Nos reencontramos a las 4:20. Por favor, arregla ese cuadro, ¿ya? Debe estar bien, porque eso entra también para el examen del día jueves. De repente puede ser que yo te ponga, a ver, ¿cuál de las alternativas es una función de la Casa de Contratación de Sevilla? Y si tú no me has trabajado las funciones, no vas a tener ni idea de qué estamos hablando, ¿ya? 4:20, reencontramos.